tanto que tenemos que aprender de este salmo, el Salmo 84. Y yo creo que en esto de vivir en el reino, ¿no? El Salmo 84 tiene principios espirituales que nos ayudan a entender cómo vivir en el reino. Muy bien. Discúlpenme, yo me voy a sentar. Y tuve una experiencia bien especial con el Salmo 84, ¿no? Quiero mostrarles algo ahí en las pantallas. Este era el lugar en Mendoza, en Argentina, donde yo trabajaba. Es una central hidroeléctrica. Allí trabajaba. Esa foto la saqué yo desde un puente que cruza el río. Y después me encantaba ir por ahí. Después que cruzaba el puente, caminaba por un senderito que hay allí en el costado. Y ese que va por allí. Y entraba en un túnel, cruzaba el túnel para el otro lado. Y después por una serie de puentes llegaba hasta la central hidroeléctrica. Trabajaba ahí y trabajaba en turnos rotativos, ¿no? Así que los domingos muchas veces llegaba tarde al culto, me apuraba para llegar. Hay veces que llegaba y justo estaba terminando. Y había veces que estaba en el culto y tenía que estar mirando la hora porque me tenía que ir a trabajar. Así que a mitad del culto tenía que salir corriendo al trabajo para irme allá. Y cuando llegaba ahí, al cruzar ese puente, me paraba ahí y sacaba mi Biblia, ¿no? Y leía el Salmo 84. Siempre fui malo para aprenderme pasajes de memoria. Así que me costó muchísimo tratar de aprenderme, aunque sea una parte del Salmo 84. Lo leía y lo leía. Y recuerdo que lo leía en ese puente, paraba ahí, abría la Biblia y leí el Salmo 84 y trataba de aprendérmelo de memoria. Y por supuesto, meditaba en ese salmo. Y sentía una fuerte contradicción, porque muchas veces tenía que estar ahí en vez de la iglesia, donde quería estar, ¿no? Y escuchamos el Salmo 84 en la Nueva Versión Internacional, la canción que cantó Vitia. Es literal esa versión. Pero yo lo aprendía en mi Biblia Reina Valera 1960, ¿no? Y dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún los gorriones hallan casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Dios mío y Rey mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo meditaba, ¿no?, en este salmo. Dice: bienaventurados los hombres que tienen en ti sus fuerzas. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¡Wow! ¿No? Y es el que, por supuesto, siempre cantamos y decimos, porque prefiero estar en las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, dice la versión Reina Valera, ¿no? Prefiero estar un día en las puertas de la casa de Dios que 1000 fuera de ellas, ¿no? Y ese es el Salmo 84. Y yo meditaba siempre
en ese salmo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y yo meditaba y oraba, ¿no? Porque había un domingo que tenía que estar ahí y yo quería estar en el culto. Y hoy hablamos de, hoy en día, en estos tiempos, se habla de ir a la presencia de Dios, ¿no? Y creo que hay que aprender a llegar a la presencia de Dios. A veces se habla de la presencia misma de Dios, pero a veces ni siquiera sabemos cómo entrar, cómo ir entrando en la presencia de Dios. Y yo estaba ahí y meditaba sobre estas cosas y le decía al Señor que yo quería estar allí. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese es un verdadero deseo en nosotros, es para meditarlo, Y yo meditaba en esto. Y el Salmo 65 dice en el versículo 4, y después pasó a ser mi oración. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Muy bien, es interesante. Dice, anhelo estar en los atrios de Jehová. Y después el Salmo 65 dice que los que están en los atrios del Señor serán saciados del bien de su casa. ¿Qué quiere decir con el bien de su casa? Quiere decir que los atrios son como las manos de Dios, ¿no? Cuando uno entra, miren, Dios es tan bueno que no necesitas llegar hasta la misma presencia de Dios. Apenas al entrar a su casa, Él ya te recibe con sus manos y dice que hay bendición. Dios te bendice cuando estás en sus atrios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los atrios? Bueno, los atrios modernos, en las iglesias modernas, ¿no? Llamamos el altar a esta parte, y el atrio, bueno, nosotros no tenemos mucho atrio, es más, estamos bien complicados porque no tenemos casi atrio, ¿no? Tenemos un lugarcito allí y todos los de recepción se vuelven locos porque tenemos un lugarcito muy chiquito, ¿no? Pero han entrado esas iglesias que hay en esos grandes espacios, ¿no? En donde todos se encuentran y pueden hablar antes de entrar al santuario. Ese es el atrio. Pero, y el altar le llamamos a esta parte, pero esto es la arquitectura moderna. Pero cuando la Biblia habla del altar o de los atrios, por ahí se está refiriendo a otras cosas, ¿no? Así que dice, mi alma anhela, aún ardientemente desea los atrios de Jehová, porque en los atrios de Jehová el Señor bendice con abundancia. Eso es lo que está diciendo los dos salmos, ¿no? Así que veamos cómo es esto de los atrios. Cuando vemos el templo, el diseño que Dios le da a Moisés para hacer el templo al principio es un templo móvil, le llamamos el tabernáculo, o distintas versiones le llaman de diferentes formas, como la tienda del encuentro. Pero allí básicamente es el templo, más allá de cómo está construido. Entonces, un diseño general, así una gráfica general de cómo es el diseño, ese sería el contorno del templo. Tenemos la puerta de entrada y luego existe un elemento que se llama el altar de bronce o el altar del sacrificio. Luego de eso está una fuente redonda que se llama la fuente donde se lavaban los espejos, ¿no? Donde se lavaban los sacerdotes, y estaba hecha de espejos, ¿no? No de espejos como los de ahora, de vidrio, eran de bronce, ¿no? Estos dos elementos eran de bronce. Y después de eso,
había una parte que era cerrada. Esto estaba al aire libre y la otra parte estaba cerrada, tenía techo, ¿no? En donde había otra entrada y luego había una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición, ¿no? Y luego del otro costado estaba el candelabro de oro. Y luego había otro altar más pequeño y era de oro y se llamaba el altar de oro o el altar del incienso, porque allí se quemaba incienso. Luego de eso había una cortina, esa cortina también llamada el velo, ¿no? Y detrás de esa cortina estaba el arca del pacto o el baúl del pacto, ¿no? La caja que simbolizaba la presencia de Dios. Muy bien, así que este era el templo o el santuario. Y entonces estaba dividido en tres áreas. La primera área llamada lugar santísimo. El otro área se llamaba lugar santo. Y en la primera parte era lo que se llama el patio o el atrio, ¿no? El patio o el atrio. Esa es, ¿no? Así que fíjense, a veces todos están hablando en este tiempo de llegar al lugar santísimo, pero creo que ni siquiera sabemos cómo entrar por los atrios, cómo entrar por las puertas. Y aquí el Salmo 84, ¿no? Está escrito con toda la pasión, con todo el corazón. Anhela mi alma, aún ardientemente desea estar en los atrios del Señor. Porque en los atrios del Señor, el Señor nos bendice con abundancia. Muy bien, necesitamos aprender a entrar a los atrios del Señor. Resulta que este era el diseño básico del tabernáculo. Era este templo móvil relativamente pequeño, construido de telas y cueros. Pero después Salomón va a construir el gran templo. Es sumamente grande, de piedra, con muchas cosas en oro. Y interesante, cuando lo construye muy, muy grande, mantiene el mismo diseño, las mismas áreas, pero muchísimo más grande. Es más, en los atrios pone varios elementos para sacrificar, para hacer las ofrendas, varios altares, digamos, de bronce para sacrificar. Y entonces es interesante porque cuando lo construye Salomón, es más, tiene todo el edificio el santuario tiene no un atrio, tiene tres atrios, ¿no? Uno era llamado el atrio de Israel, era donde estaban los sacerdotes y donde entraban los hombres de Israel, entraban a ese atrio, ¿no? Después había otro atrio, por cómo estaba formada la sociedad, la comunidad en ese momento, en que habían algunas divisiones, había otro atrio. Se llamaba el atrio de las mujeres, porque las mujeres también podían entrar al atrio de la casa de Dios. Y es más, había otro atrio llamado el atrio de los gentiles, para que aún incluso los que ni siquiera eran de Israel, pero que buscaban al Señor, podían entrar en sus atrios. Porque el concepto era, en los atrios el Señor te bendice. Cuando buscas los atrios del Señor, el Señor te bendice. Y así que ahí está el salmista diciendo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Así que ahí están, ¿no? Y entonces es interesante. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Muy bien. Así que, pero necesitamos, ¿cómo es esta entrada espiritual? ¿No? Porque a veces decimos, bueno, yo entré a la iglesia, entré por esa puerta, así que ya entré a los atrios. Bueno, creo que lo que está hablando el Señor, y incluso cuando diseña Dios
le da a Moisés, el diseño del tabernáculo, el diseño del templo. Dios le dice a Moisés, hacé el templo como te dije, porque es un diseño especial. No es sencillamente una arquitectura común, es un diseño en donde simboliza cosas espirituales. Así que de repente podemos venir a la iglesia y ni siquiera nunca entrar a los atrios, a los atrios del Señor. Es por eso que cuando comenzamos el culto, tratamos de marcar una diferencia. Y se abren las puertas cuando está la banda cantando alabanzas, para que vos sientas una diferencia y para que al entrar, no sencillamente entres a este santuario, sino que entres al santuario espiritual y que entres a los atrios del Señor. Esa es la idea. Así que, ¿cómo entrar a los atrios del Señor? Muy bien, dice el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Así que, fíjense, entremos con acción de gracias y con alabanza. Muy bien, con acción de gracias, agradeciéndole al Señor por todo lo que nos ha dado y con alabanza, con sorprendernos de quién es Él, tratando de mirarlo a Él. Hoy comenzamos, Él es el Rey, Él es el Rey. Y tratamos de que te metas porque podés estar aquí y nunca entrar por los atrios. Para que te sorprendas, para que alabes al Rey, para que le des gracias al Rey. Y dice también respecto de los atrios, dice el Salmo 96, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿No? Mi mamá me decía así, del dicho al hecho hay trecho. ¿No? Y esto significa que podemos decir cosas, pero de ahí a hacerlas hay una diferencia. ¿No? Hace bastante tiempo atrás, cuando estábamos iniciando la iglesia, teníamos un gran manual con mi esposa, ¿no?, sobre plantación de iglesia y sobre cómo fundar una iglesia. Y entonces estábamos ahí indagando, era una carpeta grande, incluso tenía instrucciones, se llamaba la caja de herramientas, ¿no? Y era una carpeta grande y entonces tenía instrucciones y tenía hojas prácticas para llenar, ¿no? Entonces recuerdo que el Señor me habló en un momento con esa caja de herramientas, con ese manual, y yo estaba llenándolo y entonces estaba estudiando ahí y decía, ¿cuáles son los valores de tu iglesia? Entonces dice, plantador de iglesia, iniciador de iglesia, fundador de iglesia, ¿cuáles son los valores de la iglesia que estás fundando? Escribílos allí. Bueno, ¿cuáles podrían ser los valores de una iglesia? Bueno, la alabanza, la adoración, la Biblia, el estudio de la Biblia, el evangelismo. Anoté varias cosas ahí, lógicas, que son valores que deberían ser valores de una iglesia. Así que luego estaba escrito ahí y decía, esos valores deberían ser tus valores. Sí, está bien. Y decía, pero no te mientas. ¿Realmente lo que pusiste son tus valores? Dios comenzaba a hablarme. Y decía, si realmente son tus valores, escribí cuánto tiempo a la semana le dedicas a cada uno de esos valores. Descubrí que me estaba mintiendo. Y que esos valores no eran a veces tales como yo creía. ¿No? Del dicho al hecho hay trecho. Y entonces yo creo que aquí la ofrenda es algo así como eso, ¿no? Entrad por sus atrios con acción de gracias, con alabanza.
y con ofrenda. Creo que la ofrenda es la que marca si realmente estás agradecido y querés alabarle, ¿no? Entonces a veces entramos y en nuestro corazón decimos, sí, yo soy agradecido. Ese es el dicho, ¿no? El hecho es la ofrenda. Los diezmos, las ofrendas. Y a veces nos damos cuenta que del dicho al hecho hay trecho, ¿no? Que a veces cuando decimos tal agradecimiento no es tal como parece. A veces cuando hablamos de alabanza no es tal como parece. Así que cuando traemos las ofrendas, la idea es que trajéramos la ofrenda representando nuestra gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado. Los diezmos, las ofrendas, con alegría, con generosidad, con abundancia, porque estamos muy agradecidos. O tal vez no estamos tan agradecidos. O tal vez estamos poco agradecidos. Y así es, dice, entrad por sus atrios con acción de gracia, entrad por sus atrios con alabanza, entren y denle la honra debida a su nombre, traigan ofrendas. Así que, muy bien, Jesús va a decir después, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En realidad, Dios no nos está pidiendo ofrendas. Dios nos está pidiendo el corazón. Realmente creo que si lo pensáramos bien, sería más fácil traer la ofrenda que el corazón. Pero Dios nos está llamando para traerle el corazón. Y dice que entremos a los atrios del Señor. A veces hablamos de la presencia de Dios y ni siquiera sabemos cómo entrar por las puertas de la casa de Dios. ¿No? Y entramos con alabanza, con acción de gracia, pero entramos con el corazón. Y cuando entramos con el corazón, ahí va a ir todo incluido. ¿O qué tanto corazón le traemos? ¿No? Así que, muy bien, Joel relata una situación. Joel es un profeta y en el libro de Joel, el profeta Joel escribe algunas cosas interesantes. Dice así, en la situación que ellos están viviendo. Sacrificio y ofrenda han desaparecido de la casa del Señor. Los sacerdotes, ministros del Señor, hacen duelo. Los ministros, los sacerdotes del Señor hacen duelo. Alguien se murió. Fíjense, dice el profeta Joel, en realidad es una exhortación. No está diciendo que lo están haciendo. En realidad, en otras versiones el verbo es hagan. Hagan duelo. Como que si alguien se murió. Porque no hay sacrificios ni ofrendas en la casa del Señor. Y después va a decir, vestidos de luto, lamentaos, sacerdotes, lanzad gritos, ministros del altar, venid, pasad la noche en sacos, ministros de mi Dios, porque la casa de vuestro Dios se ha quedado sin sacrificios y sin ofrenda. Promulgad un ayuno, convocad una asamblea, reuníos ancianos y vosotros todos, habitantes del país, en la casa del Señor, vuestro Dios, aclamad al Señor. Dice, hagan una asamblea y reúnanse todos para tratar este tema. Es más, va a continuar diciendo, vengan hasta los bebés de pecho, tráiganlos a la asamblea también. Dice, los que se han casado y están de luna de miel, suspendan la luna de miel y vengan. Así está, de verdad, eso es lo que dice el profeta Joel. Dice, cancelen todo y vengan a la casa de Dios, porque está sucediendo algo grave. Es como si alguien se hubiera muerto. En realidad, los muertos son ellos. Eso es lo que va a decir después. Los muertos son ellos. Y entonces va a decir, y ahora dice el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Desgarrad vuestro corazón, no vuestros vestidos.
Volved al Señor, vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento para la ira, lleno de lealtad y no le gusta hacer daño. ¿Quién sabe si cambiará de idea y dejará tras de sí una bendición? ¿Cuál es la bendición? Ofrendas para el Señor vuestro Dios. Miren la bendición. Miren cuál es la bendición. Dice, se la hago versión popular, no sean muertos. Vengan a la casa del Señor, entren por sus atrios como es debido, con acción de gracias, con alabanza y con ofrendas. Y dice, cuando lo hagan, dice, Dios va a estar, dice, leíamos recién, porque en sus atrios Dios bendice. Pero primero tenemos que entrar por sus atrios. Así que, ¿cuál es la bendición? Dice, en una de esas tienen bendición. ¿Cuál es la bendición? La bendición es que traigamos las ofrendas. En este momento, ¿saben cuál es el problema? No le habían dado por mucho tiempo ofrenda. Ahora se habían quedado sin ofrenda porque se habían quedado sin nada. Ahora costaba traer la ofrenda porque no tenía nada que traer. Así que dice Joel, el profeta Joel, es una bendición que le puedan traer ofrenda. Aprovechen cuando tienen y traigan ofrenda. Así que, muy bien. Y entonces el profeta Joel les dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en vergüenza tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? En realidad es bien interesante esto de encontrarse con Dios. La Biblia va a decir después en el Nuevo Testamento, porque cercano está Dios. Entonces en realidad Dios siempre está, lo que no estamos somos nosotros. Así que dice aquí, ¿por qué después van a decir dónde está su Dios? Yo creo que Dios está diciendo, ¿dónde están los míos? Porque en realidad los que se van no es Dios. En realidad los que nos vamos somos nosotros. Nosotros dejamos de entrar por sus puertas con alabanza y con acción de gracia. No sabemos cómo estar en sus atrios con sacrificios y ofrendas, ¿no? Dice un salmo, sacrificad alabanzas al Señor. ¿Cómo se sacrifica alabanza al Señor? Estamos diciendo que en realidad cuando el Señor habla de traer ofrendas, traer acción de gracia y traer alabanza, en realidad está diciendo traer el corazón. Traer el corazón. Sacrificad alabanzas al Señor. ¿Cómo sacrifico alabanzas al Señor? Cuando yo puedo entrar y centrarme en la alabanza y pensar en el Señor. Por eso, una de las formas más hermosas de practicar cómo concentrarme en el Señor, ¿saben cómo es? Cuando nosotros hacemos todos los movimientos en donde expresamos lo que le estamos cantando, eso es sacrificio de alabanza. Desgraciadamente, vemos como brujos, otra gente, están dispuestos a sacrificar el cuerpo por sus dioses, hacer todo acto de poner sus cuerpos, ya sea en danzas, o ya sea en simbolismos, o ya sea haciendo elementos, o ya sea hasta flagelándose por sus dioses. Y a veces nosotros no podemos hacer cosas que hasta son alegres y hermosas para el Señor. Sacrifiquemos alabanza al Señor. En realidad estamos haciendo actos espirituales que abren los cielos. Ahora cantamos que el Señor se levanta, que brilla, que rompe las tinieblas, que abre los cielos. Nosotros lo hacemos con la alabanza. Sacrifiquémosle alabanza. Sacrifiquémosle acción de gracias. Sacrifiquémosles ofrendas.
Eso es estar en los atrios de la casa del Señor. Así que Joel le dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Otra versión dice así, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, entre el pórtico, entre la puerta y el altar. Otra versión dice así, en el patio del santuario lloren los sacerdotes ministros de Yahvé y digan, Yahvé, perdona a tu pueblo. ¿No? Entonces, interesante, entre el pórtico, entre la puerta y el altar, en el patio es en los atrios, pero no en cualquier parte del atrio. Cuando volvemos a ver el santuario, ¿no? Y vemos allí el patio o el atrio, dice entre la puerta de entrada, y el altar. ¿Por qué el altar? Porque el altar era donde se traían las ofrendas. Pero ¿saben qué? Ya no traían ofrendas, así que no pueden seguir hacia adentro. Ahí se tienen que detener. ¿Dónde? Justo ahí. Allí, dice, allí lloren y digan, Señor, perdónanos. No supimos entrar, no sabemos entrar, pero Dios es tan bueno que los podría parar en la puerta, ¿no? Y decirle, no entren. Dios es tan bueno que dice, bueno, entren aunque sea en la primera parte. No pueden seguir, es lo mismo que si estos platos de la ofrenda los pusiéramos allá en la puerta. Saben que cuando yo era joven, iba a la iglesia, era interesante. Los bautistas siempre predicaron mucho del diezmo y de las ofrendas. Y entonces cuando íbamos, ¿saben que no había un momento para levantar la ofrenda? ¿Saben cómo era? Miren, a mí me llegaba por correo unos sobrecitos chiquititos, ¿no? Parecido a lo que te da el banco cuando vas a sacar dinero y te dicen, ¿quiere un sobre? Esos sobrecitos así chiquitos, donde cabe el billete. Bueno, muy bien, así eran los sobrecitos. Y el sobrecito traía un número, era mi número de miembro de la iglesia. No decía mi nombre, porque era secreto, ¿no? Para que nadie haga alarde. Entonces estaba el número de miembro. Y entonces yo agarraba allí y ponía la ofrenda. Nos enseñaban que en ese entonces no se usaban los cheques, era todo cash, ¿no? Así que nos enseñaban, es la ofrenda para el Señor, agarra tus mejores billetes. Es más, habían algunos que los planchaban a los billetes, de verdad, los planchaban para que fuera bonito, porque era una ofrenda para el Señor, y lo metían en el sobre. Y entonces no había un momento para la ofrenda. Cuando llegábamos en el atrio, en la entrada donde no hay banco, donde no hay nada, hay un espacio y después otras puertas donde se entra al santuario, donde están las bancas en aquel momento. El espacio anterior, en el atrio, en la pared, había una ranura y decía ofrenda. Y entonces cuando uno entraba, iba con el sobrecito y lo metía por la ranura esa, del otro lado estaba el buzoncito, en donde después los tesoreros iban a sacar todas las ofrendas, le iban a contar. Y nosotros llegábamos y metíamos por ahí, ¿no? En los atrios del Señor, sin que nadie nos dijera nada, traíamos la ofrenda. Y metíamos el sobrecito por la ranura, ¿no? Con la ofrenda. Y ahí entrábamos al templo. Nunca lo pensé muchas veces. Uno llega y uno dice, bueno, aquí sigue el sistema. Ahora pensando, dad la honra debida a su nombre, traed ofrendas en los atrios del Señor. ¿No? Y así hacíamos y traíamos la ofrenda en los atrios del Señor. Así que, bueno, ellos no podían seguir porque no tenían la ofrenda. Así que se quedarían ahí. Más o menos lo mismo que nosotros, si en caso de que no traer la ofrenda, nos quedaríamos ahí en el atrio. Ni siquiera podíamos escuchar el culto. Estábamos en el atrio. Y el Señor les dice, aprendan a entrar en los atrios del Señor. Aprendan a entrar con alabanza, con acción de gracias,
con los diezmos y con las ofrendas. Es la forma de decirle al Señor, te alabo, Señor, gracias. David le va a decir, en realidad yo no te doy nada, te doy algo de lo mucho que me has dado. ¿No? Así que, muy bien, sacrificio y ofrenda han desaparecido de la casa del Señor, dice el profeta Joel. Así que dice, en el patio del santuario lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan, Yahvé, perdona a tu pueblo. Así que ahí están los sacerdotes diciéndole al Señor, Señor, perdón, porque no te hemos dado la debida honra, no te hemos adorado, no te hemos alabado, no te hemos dado gracias. Pero el profeta Joel dice, Dios es bueno. ¿Quién les dice si les da la bendición? La bendición de traer las ofrendas. Así que, muy bien, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Bienaventurado el que tú escogieres. ¿Te gustaría ser escogido? Yo cada vez que leía esto me impresionaba. Yo decía, bueno, yo no sé, los otros días en mi grupo estábamos hablando acerca de las diferentes doctrinas, ¿no? Hay algunos que piensan que somos predestinados, otros no predestinados, no importa, nunca lo vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. Podemos tomar alguna posición y decir que somos predestinados o no predestinados. Yo le digo, si hay predestinación, predestiname a mí, Señor. Y le digo, yo quiero ser de los escogidos que atraes a vos. Y si no estamos predestinados, igual escogeme y atraeme. No interesa la teología que haya, sencillamente atraeme a vos. Dice, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. Dice, para que habite, mirá, no le dice en el lugar santísimo. Le dice ahí en la puerta, en los atrios. Por eso después el Salmo 64 va a decir, prefiero estar en la entrada de la casa de mi Dios que 1000 años en cualquier otro lugar. Porque los que están en tus atrios tienen en ti sus fuerzas. Y dice así, atravesando el valle de lágrimas, cuando hay problemas que te angustian, lo cambian en fuentes de alegría. Cuando el Señor nos llena el alma, veremos a Dios. ¡Wow! Así que dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. En los atrios se ve que está la mano de Dios. Las manos de Dios para bendecirnos están en los atrios cuando logramos entrar en los atrios del Señor. No estoy hablando de venir a la iglesia, estoy hablando de entrar en los atrios del Señor. Podemos venir a la iglesia y entrar a los atrios, o podemos venir a la iglesia y no entrar en los atrios. Así que y ahora, dice el Señor, dice Joel, volved a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Desgarrad vuestro corazón, no vuestros vestidos. En realidad el Señor no le está interesando las ofrendas. ¿Cuánto le podemos traer al Señor? ¿Lo vamos a hacer más rico o menos rico? En realidad lo que el Señor está diciendo es tráiganme el corazón. Y por eso Él les dice, hey, porque en aquel entonces cuando se arrepentían se rasgaban las ropas. Y dice, no se rasguen las ropas, rásguense el corazón. Usted tiene un problema del corazón, no de falta de ofrendas. Usted tiene un problema del corazón. Por eso no pueden dar acción de gracia, ni pueden dar alabanza, ni pueden dar ofrenda, porque realmente el problema está en el corazón. Entonces necesitamos revisar nuestros corazones. ¿Cómo entramos por los atrios? Porque es hermoso entrar por los atrios, porque dice que en los atrios está la mano de Dios para bendecir.
Yo oraba porque hace muchos años prediqué sobre la ofrenda. Cuesta predicar sobre la ofrenda, ¿no? Además, dice, alguien si hubiera entrado, dice, la predicación de hoy se llama diezmo y ofrenda. Qué plomo que va a estar el culto, ¿ah? Diezmo y ofrenda. ¿Ah? Y a los pastores les cuesta porque dice, uy, te tengo que hablar de plata. En realidad no estoy hablando de plata, estoy hablando del corazón. Y recuerdo que hace muchos años prediqué sobre los diezmos y las ofrendas. Y cuando terminé de predicar, oré por todos para que pudiéramos traerle acción de gracias, alabanzas y ofrendas al Señor. Y oré, y cuando terminé de orar, sentí que en la congregación había muchísima tristeza. Y me quedé mal. Y yo me sentía muy triste porque sentía la tristeza de la iglesia. Y yo le dije, Señor, ¿por qué terminó así el culto? ¿Por qué esta tristeza que hay en la iglesia? Y el Señor me trajo un pasaje de la Biblia, cuando Jesús habla con el joven rico y básicamente hablan de plata. Y Jesús le dice, dame lo que tenés. Y el joven rico dice, y se fue triste. En realidad había estado trabajando toda la semana en algo que Dios me venía diciendo. Me di cuenta que no lo tenía tan claro para decirlo, que todavía necesitaba escuchar más clara la voz de Dios. El sábado en la mañana, después de haber trabajado toda la semana en esto que quería traer, el sábado en la mañana me puse a hacer mis cuentas, mis finanzas, ¿no? He tenido una serie de cambios y hay un montón de cosas nuevas, gastos nuevos que se vienen. Gracias a Dios, gastos viejos que ya no los tengo, pero ahí tenía todo descompaginado. Y yo no soy muy bueno para las finanzas, así que oro, antes de hacerlo oro, y le digo, Señor, por favor. Y como he pasado tiempos de escasez y de pobreza, me da miedo, ¿no? Entonces me puse a orar y dije, Señor, dame sabiduría para hacer mis finanzas. Pero le dije, Señor, no solo me dé sabiduría, multiplicar la finanza también, ya que estamos. ¿Para qué solo sabiduría, no? Si Dios también multiplicaba, ¿qué va a mandar solo con sabiduría? Le dije, Señor, dame sabiduría, pero también multiplicalas. Así que me puse a hacer las cuentas allí. En realidad tenía miedo, ¿no? Me da miedo. Dije, capaz que me metí en cosas que después no puedo pagar. Capaz que hice mal los cálculos. Tal vez tomé decisiones a las apuradas. Y dije, pero Señor, hace un tiempo vos me prometiste que ibas a enviar prosperidad a la iglesia. O sea, a mí, yo soy iglesia. Vos sos iglesia. Bueno, y eso es lo que y yo le dije, Señor, acordate de eso. Pero tenía un miedo. Hice las cuentas. Me demoré muchísimo. Perdí mi teléfono y en el teléfono estaba todo anotado cuándo eran las fechas de vencimiento. Un lío tuve que hacer. Y ahí estuve trabajando hasta que organicé todo y saqué las cuentas. Y me dio una alegría. Dios me estaba prosperando. Y cuando lo vi, me dio una alegría. Y dije, esta alegría es para compartirla con la iglesia. Porque el Señor cuando me dijo, voy a prosperar la iglesia, no me dijo, voy a prosperar las finanzas de la iglesia. Es la iglesia, todos nosotros, vos, yo, todos nosotros, los que hacemos iglesia. Los que hacemos iglesia, si sabemos entrar por los atrios de la casa de Dios. Y entonces dije, cuando terminé de hacerlo, me dio una alegría. Y volví a sentir la palabra del Señor y me di cuenta que no tengo tanta fe porque tuve tanto miedo. Pero después al verlo, volví a ver, el Señor es fiel y es bueno y Él quiere prosperarnos, ¿no? Entonces, cuando terminé, dije, esto es para compartirlo con la iglesia. Tenía tantas ganas de orar por ustedes y de compartirles la prosperidad que Dios quiere darnos. Dios quiere prosperarnos. Hay tiempos y tiempos, ¿no? Hay tiempos y tiempos. Todos tenemos que pasar por tiempos y tiempos. Dice Eclesiastés,
Hay tiempo de escasez y hay tiempo de multiplicación. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de lamentar y tiempo de alegrarse. Hay tiempo de endechar y tiempo de bailar, ¿no? Hay tiempos y tiempos. Y entonces, este es un tiempo en que el Señor quiere darnos prosperidad. Es un tiempo de alegrarse. Así que no te entristezcas, por favor, no terminemos triste este culto. Terminémoslo alegre porque tenemos promesas del Señor. Promesas de prosperidad, promesas de alegría. Tiempo de dar, tiempo de recibir. Tiempos de bendición. Son tiempos de bendición. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurado el hombre que en ti confía. Y cuando meditaba sobre estas cosas, allá hace tiempo, en las montañas de Mendoza, y trataba de aprenderme el Salmo de memoria, pero también no solo de memoria, sino que trataba de meditar. Y pensaba, ¿cómo es esto? Y preocupado porque me agarraban los turnos del domingo y no me permitían estar en la iglesia, y trataba de entender este Salmo. Y le decía al Señor, Señor, escógeme, atráeme para que pueda estar en tus atrios. No lo entendía muy bien, pero ahí estaba, lloraba con este salmo y trataba de aprendérmelo de memoria. Y estaba ahí. Y entonces meditaba también en esa parte que dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Dios mío y Rey mío. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que aún los pájaros se las arreglan para estar en tus altares? ¿Soy tan pajarraco yo que no me doy cuenta? Aún los pájaros se dan cuenta de eso y se las arreglan. ¿Eso es lo que está diciendo? Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quiere decir con eso? Aún los pájaros se las arreglan para entrar a tus atrios, porque ellos sí saben que en tus atrios hay bendición y yo no lo sé. Los pájaros saben entrar en tus atrios y yo no lo sé. Eso es. ¿Qué es lo que quiere decir? Hace unos años atrás tuve una experiencia aquí, ¿no? El santuario llegaba hasta donde está el televisor, el de aquel lado y el de este lado también, el que está ahí, ¿no? Y ahí habían dos columnas y ahí se terminaba, ¿no? Hasta la primera línea de sillas, más o menos. Toda esta parte no estaba, así que era chico y también tenía las columnas esas que molestaban, así que comenzamos a ampliar. Así que de ahí ampliamos hasta acá y cortamos las vigas, las columnas, reforzamos las vigas, pusimos esta otra viga y extendimos, ¿no? Así que esa es una foto de cuando habíamos comenzado a ampliar. Y hicimos un gran descubrimiento. En ese lugar que está ahí voy a aproximar la imagen ahí, ¿no? Entonces, allí en ese lugar, donde estaba la insulation, ahí en ese lugar comenzamos a mirar y descubrimos algo. Descubrimos un huevo. No solo un huevo,
descubrimos que había una gallina que se metía. La gallina se hizo amiga mía. La gallina ahí andaba atrás mío para todos lados. No solo puso un huevo, puso un montón de huevos. Tanto que hasta un día hicieron desayuno, huevos con los huevos de la gallina, ¿verdad? Y yo me acordé. Mi esposa me recordó este salmo. Me dijo, mira, aún la gallina haya casa cerca de tus altares. Y de ahí pasó a ser un miembro de honor, porque era fiel con las ofrendas. Y dije, ¿será qué quiere decir, Señor, con esto? Con esto, que aún los pájaros, dije, Señor, que no sea el peor de los animales, que no se dan cuenta lo que otros animales sí se dan cuenta. Que están en los atrios del Señor trae bendición. Que estar en los atrios del Señor trae bendición. Entonces, este salmo es hermoso. Y desde que me lo aprendí de memoria allá, siempre me lo acuerdo y lo uso de oración. Cuán amables, cuán dignas de amar, cuán generosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela, aún ardientemente desea estar en los atrios del Señor. Porque los pájaros, que son pájaros, también lo anhelan. Y ellos hacen lo imposible por estar también en tus atrios, porque en tus atrios están tus manos generosas de bendición. Porque los que están en tus atrios tienen en ti sus fuerzas, de modo que cuando atraviesan el valle de lágrimas, los lamentos, los problemas, lo cambian en fuentes de alegría, porque vos nos llenás el alma. Y esos son los que andan de poder en poder y ven a Dios. ¡Wow! Realmente prefiero estar un día en las puertas de la casa de mi Dios que 1000 fuera de ellos. Qué hermoso salmo, ¿no? Vamos a practicar entrar en los atrios del Señor. Así que vamos a tener un tiempo de acción de gracias, alabanzas y ofrendas. Entonces, hemos puesto los recipientes para las ofrendas aquí. Así que yo les voy a pedir a los de recepción que puedan pasar entregando los sobres. Y yo quiero que hagas una cosa, que medites en el Salmo, que puedas entrar por los atrios. Y vamos a orar. Y en la medida en que te sentís que podés entrar en los atrios del Señor, podés pasar, podés entregar las ofrendas, los diezmos. Sentite libre. Entra, en realidad trae tu corazón. Si no estás preparado y no trajiste nada y decís yo no tengo ni cash, ni cheque, ni nada, no te hagas problema, porque Dios en realidad no te está pidiendo plata, te está pidiendo el corazón. Entonces no te sientas obligado, sencillamente medita en esto, en entrar en los atrios del Señor. Y cuando sintás que tenés un corazón lleno de alabanza y de acción de gracia, pasá aquí al frente y cantemos juntos esta canción.
Señor, gracias, porque aun cuando somos mezquinos, nos permitís entrar por las puertas y clamarte y decirte: Señor, perdónanos. Gracias, Señor, porque tus atrios son amables. Mi alma anhela y aún ardientemente desea tus atrios, porque en tus atrios están tus manos. Bendecís al que entra con alabanza y con acción de gracias. Bendecís a los que traen el corazón a tu casa. Queremos entrar por tus atrios, Señor. Queremos entrar por tus atrios. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús.